Continuando con el material de esta segunda semana y a manera de complemento del primer video sobre la diferencia entre aprobación y aceptación, vamos a revisar ahora lo que llamamos el proceso genérico de certificación. Vamos a revisar qué nos dice el anexo 6 y también en el AR 119. Dice, ningún explotador realizará operaciones de transporte aéreo comercial a menos que sea titular de un certificado válido de explotador de servicios aéreos expedido por el estado del explotador. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante que debemos recordar siempre. Está completamente prohibido que un explotador realice operaciones de transporte aéreo comercial si es que no se le ha emitido un AOC. ¿Sí? Ya en la práctica, además, debe ser un AOC y unas OPSPECs o unas especificaciones relativas a las operaciones que junto con el AOC son dos documentos que siempre están juntos, van de la mano y uno le da la validez al otro. ¿Okay? Entonces, legalmente está prohibido realizar operaciones a menos que el explotador sea poseedor o se le hubiera emitido un AOC y unas OPSPECs por parte del estado del explotador. ¿Okay? Entonces, el estado en el que se realiza el proceso de certificación, que es el estado que finalmente otorga el AOC y las OPSPECs, se le conoce como el estado del explotador. Ese estado es responsable por la emisión del AOC y las OPSPECs y luego por el proceso de vigilancia continua. Algo muy importante que debemos aprender y recordar para siempre es que el estado del explotador es completamente independiente y no tiene nada que ver con la nacionalidad de las matrículas de las aeronaves del explotador. ¿Sí? Me explico un poco mejor. En el caso de la región que tenemos la situación de LATAM, tenemos LAN Perú, por ejemplo. LAN Perú es un explotador peruano que tiene un AOC y unas OPSPECs emitidas por la DGAC del Perú, pero que vuela aeronaves, algunas aeronaves con matrícula chilena, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no importa que las aeronaves que opera LAN Perú tengan matrícula chilena. LAN Perú siempre va a ser un explotador peruano porque quien ha emitido un AOC y unas OPSPECs es la DGAC del Perú, es decir, es decir, el Estado peruano. ¿Sí? Lo mismo ocurre con LAN Ecuador. LAN Ecuador es una empresa peruana, LAN Ecuador es una empresa ecuatoriana, es una aerolínea ecuatoriana que tiene un AOC y unas OPSPECs emitidas por la DGAC del Ecuador, pese a que opera aeronaves con matrícula de Chile. ¿Sí? Entonces, en ese caso decimos que el estado de matrícula es Chile, pero el estado del explotador es Ecuador. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo, en Paraguay, lo que era el TAN Mercosur, que hoy también forma parte de la TAM. TAN Mercosur es un explotador paraguayo. Tiene un AOC y unas OPSPECs emitidas por Paraguay, pero opera aeronaves con matrícula brasilera. ¿Okay? Entonces, indistintamente de la nacionalidad de las matrículas de las aeronaves, el estado del explotador es quien emite el AOC y las OPSPECs y a partir de ese momento es responsable por el proceso de vigilancia continua. Conceptos que iremos profundizando a medida que avancemos con el curso.
El proceso de certificación, ¿sí?, está ordenado en sentido cronológico, de tal forma de proporcionarle una guía de acción paso a paso a los inspectores de operaciones cuando conducen una tarea de certificación, cuando llevan adelante un proceso de certificación. Entonces, el proceso está ordenado de tal forma, los procedimientos para llevar adelante un proceso de certificación están ordenados de tal forma que pueda realizarse de una manera ordenada, cronológica, sencilla, etcétera, etcétera. Podemos decir que el proceso de certificación es un método ordenado de evaluación, análisis, que es necesario, es imprescindible para que la ACE se asegure que el solicitante cumple o está en condiciones de cumplir con todos los reglamentos aplicables y vigentes de manera eficiente y segura. ¿Okay? Es decir, que el Estado necesita de este proceso de certificación para garantizar que el solicitante puede realizar operaciones comerciales de manera sostenible, eficiente, segura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Habrán visto al principio de este segundo video y también el nombre del material para esta segunda semana, le llamamos proceso genérico de certificación. ¿Y a qué nos referimos cuando le llamamos proceso genérico de certificación? A que este proceso ordenado de 5 fases no solamente se aplica al proceso de certificación inicial de un explotador de servicios aéreos, sino se aplica prácticamente a cualquier otro proceso posterior o adicional a un proceso de certificación inicial. ¿Sí? Vamos a utilizar el mismo ejemplo que habíamos hablado en el primer video. Nosotros tenemos un explotador que ya está certificado, es decir, que ya ha pasado por las 5 fases de un proceso de certificación y luego se presenta ante la autoridad para buscar la aprobación de operaciones RBCM. ¿Sí? Para añadir este tipo de operación a la operación que ya viene realizando con su AOC, el explotador debe someterse ante la ACE a un proceso de certificación, ¿sí? O sea, a un proceso de aprobación RBCM que igual está compuesto por las mismas 5 fases que un proceso de certificación. Entonces, llamamos proceso genérico de certificación porque se aplica no solamente a la certificación inicial del explotador, sino a cualquier proceso posterior, adicional, subsecuente entre el explotador y la autoridad. ¿Quién está a cargo de un proceso de certificación? Bueno, normalmente cuando es una certificación inicial, se nombra al jefe del equipo de certificación. Si fuera un proceso posterior, por ejemplo, una aprobación o una aceptación posterior al proceso de certificación, en lugar del jefe del equipo de certificación, seguramente se va a hacer cargo el POI. Cuando hablamos de un equipo de certificación, sí, aquí quiero dejar muy en claro la palabra equipo, es porque debido a la complejidad de las operaciones aéreas comerciales de hoy en día, muy difícilmente una sola persona podría hacerse cargo de un proceso. Así sea un proceso simple de aprobación, siempre va a necesitar la participación, por ejemplo, de un inspector de operaciones y uno de aeronavegabilidad. En determinados casos puede necesitar la participación de un inspector con especialidad en aviónica, de un despachador, de inspectores de tripulantes de cabina de pasajeros, de especialistas en mercancías peligrosas, etcétera, etcétera, etcétera. En la anterior presentación habíamos visto que para una aprobación o una aceptación se requiere competencia, que está compuesta por la calificación y la experiencia en base al OJT, y ahora añadimos el componente de la coordinación, ¿sí? Básicamente coordinación entre operaciones y aeronavegabilidad, pero también coordinación entre cualquier otra área que se considere necesario o conveniente durante el proceso. Entonces vamos a aumentar nuestro elemento a
a los principales elementos que habíamos visto en la anterior presentación, que para una aprobación o aceptación se requería competencia, procedimientos aprobados que incluyan una ayuda de trabajo, y ahora vamos a añadir el aspecto de la coordinación, ¿sí? Un proceso de certificación no puede llevarse adelante si no se lo lleva de manera coordinada, es decir, que operaciones de navegabilidad no podrían ir cada uno por su parte. Debe ser un proceso ordenado y coordinado, y debe quedar evidencia de esta coordinación en la documentación del proceso. El proceso genérico de certificación está compuesto por 5 fases: la fase 1 de presolicitud, la fase 2 de solicitud formal, la fase 3 de análisis de la documentación, la fase 4 de inspección y demostración, y finalmente la fase 5 de certificación. En las siguientes semanas vamos a ir abordando en detalle cada una de estas fases. Vamos a ver ahora solamente una mención muy superficial de lo que se trata cada una de estas fases. No se olviden que esto se aplica ya sea al proceso de certificación inicial de un explotador como a cualquier subproceso posterior. Siempre va a empezar con una presolicitud, ¿sí? Y esto normalmente es contacto inicial del explotador con la autoridad para recabar información. Por ejemplo, tengo interés en certificar transporte de mercancías peligrosas. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Sí? Esto puede hacerse mediante una llamada, mediante una visita a la autoridad. A veces la información está disponible en la página web. Entonces, una vez que el explotador consulta alguna documentación o recibe una información por parte de la autoridad, ¿sí?, decidirá si está de acuerdo en continuar con ese proceso. Normalmente llena un formulario de presolicitud que luego es evaluado por la autoridad, y se convoca a una reunión para que la autoridad y el explotador se sienten a conversar de qué se trata, cuánto cuesta, cuánto dura, etcétera, etcétera. La reunión 2 es la solicitud formal. La fase 2 se trata sobre la solicitud formal. Acá el explotador debe traer ya toda la documentación, los procedimientos que forman parte, por ejemplo, del manual de operaciones, programa de instrucción, etcétera, etcétera. Ya debe presentar todo a la autoridad para su análisis, junto con una carta formalizando su solicitud. Por eso se llama solicitud formal. Y también dentro de esta fase 2 es muy importante que se lleve a cabo la reunión de solicitud formal, donde se absuelven cualquier duda pendiente que puede quedar en el aire, y se entrega la carta junto con toda la documentación de respaldo, que luego será analizada en detalle por la autoridad. En la fase 3, los inspectores con la competencia adecuada inician el proceso de análisis de la documentación, análisis detallado de la documentación en base a procedimientos escritos aprobados y el llenado de las ayudas de trabajo. En la fase 3 se llevan adelante las inspecciones y las demostraciones. En algunos casos es necesario hacer inspecciones en vuelos de demostración, vuelos de validación. En otros casos no es necesario. En un proceso inicial de certificación iremos a inspeccionar las instalaciones, los simuladores, las aeronaves, los hangares, las oficinas, etcétera, etcétera. Haremos vuelos de demostración. En otros casos no va a ser necesario llegar hasta ese punto. Vamos a revisar eso luego con más detalle. Y finalmente la fase 5 es la certificación, que en el caso de un proceso de certificación inicial será a través de un AOC. En el caso de una aprobación o una aceptación será mediante una carta, un sello, etcétera, etcétera. Como les digo, ya veremos en las siguientes semanas con más profundidad cada una de estas fases. Les invito entonces a leer con calma el material de lectura asignado, y cualquier duda, consulta, opinión que tengan pueden formularla en los foros correspondientes.